Manos cada servicio, Señor, en el cual nos da la oportunidad de estar aquí, mi Dios. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la autoridad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú en mí, pon un carbón encendido, Señor, en mis labios, para que salga fuego, Señor, de mi boca, en el nombre de Jesús. Y como está escrito en tu poderosa y hermosa palabra, que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y todo el mundo dice amén, amén, amén. Ok. Voy a llevarlos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a poner mucha, pero mucha atención, familia. Es muy importante compartir esto porque, ¿sabes por qué, familia? Porque la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Gracias a Dios la iglesia está creciendo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esto que vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo la iglesia, en número, no crean que el otro está muy contento. Entonces esa es la parte que tú y yo tenemos que cuidar. Porque es tu iglesia y es mi iglesia. Es donde venimos nosotros a congregarnos, a conocer de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, 42. ¿Por qué el libro de los Hechos? Porque ahí se manifiesta, ahí se redactó todo lo que el Espíritu Santo manifestó a través de los apóstoles. Todos los prodigios, señales, testimonios que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Entonces, aquí vamos, con mucha atención. Y creo que esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero tiene que quedar bien, bien grabado, familia, que realmente quede en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Aquí viene. Y perseveraban en la doctrina, ¿qué dice? De los apóstoles. Escucha bien, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vuelvo a repetir, y perseveraban. No dice perseveró, dice perseveraban. O sea, hablaba de qué? En plural, de mucha gente, de muchos miembros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Lo que dice, en las oraciones. No dice en la oración, dice ¿qué? En las oraciones. ¿Por qué oraciones? Porque eran una multitud que se congregaba y que ¿qué? Y que oraban unánimes, juntos. ¿Por qué? Porque hay oración que es personal con Dios en tu casa. Y hay oraciones donde estamos ¿qué? Reunidos, unánimes, juntos, como iglesia, como rebaño, como pueblo. Pero hay algo bien importante que dice, y perseveraban ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de tus pastores. ¿Qué es doctrina? Instrucción, enseñanza. Y eso, familia, es lo que tú y yo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque hoy en día cualquiera se para o se sienta en Facebook y pone ese aparatito y se hace decir que es un apóstol, que es un pastor, que es un profeta. Y si tú no sabes discernir los espíritus, si son de Dios, ¿qué crees? Puedes terminar, ¿qué crees? Confundido, con dudas. Y después, por estar escuchando esa enseñanza en el Face o en el WhatsApp que te mandaron, ¿qué crees? Puedes terminar confundido, dudando de tu iglesia, del pastor. ¿Sí me explico? Y esa es la parte
que tenemos que tener mucho cuidado en la enseñanza, en lo que tú escuchas, en lo que a ti te dicen, te platican. Créemelo, porque al último terminas cuestionando a Dios, cuestionando al pastor. No, es que yo escuché allá en el Face que tal pastor dijo esto y esto y eso. Y esto, y que esto no es así, que esto es así y allá. O muchas veces venimos de otra iglesia, llegamos, como todo, uno lo recibe con amor, con perdón, con aceptación. Y luego de repente, es que ya en mi iglesia hacían esto, esto y esto. Bueno, entonces, si allá en su iglesia hacían esto y esto y esto, ¿por qué está aquí? ¿Qué es? Yo le digo, ¿y por qué entonces está aquí? Si allá hacían esto y esto y esto. Yo me hago la pregunta. Y ese fragmento de Hechos 2:42, todo lo que dice, ¿es la visión de qué? De la iglesia de Casa de Gloria. Hechos 2:42, apréndaselo muy bien, familia. Apréndaselo. De hecho, ahí está el cuadrito y dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Permanecían, estaban firmes en lo que ellos, ¿qué? Les enseñaban, les instruían. ¿Sí me explico? ¿Qué es una visión? Donde nos vemos juntos como iglesia, caminando. Porque imagínate, sin visión, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar sin una visión la iglesia? Se va a perder, se va a extraviar, no va a haber paz. ¿Qué más? ¿Qué crees? No va a haber dirección. No sabemos qué hacer. La iglesia se muere, se extravía, se desenfrena. Cada quien agarra, ¿qué crees? Para donde quiere. Y yo no sé si tú un día has ido a una empresa y en la empresa dice visión, misión, y todos tienen que caminar por ahí. ¿Sí o no? Es un ejemplo. Vamos a suponer que Eduardo trabaja en una empresa que se llama tal y tal, para no promocionarla, ¿eh? Y de repente lo cambian a otra empresa de lo mismo. Igual de trabajar con grúas, todo eso, manejar Fantuzzi, planas, montacargas. Él no va a llegar a imponer la visión ni la misión de la otra empresa. Le van a decir, a ver, espérame, aquí hay una misión, aquí hay una visión y tú tienes que caminar por eso. Y si no, ole a Dios. ¿Sí me explico? Realmente, familia, tenemos que tener una dirección. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde caminamos? Porque si nosotros empezamos a agarrar otras enseñanzas, créemelo, familia, vas a dudar, te vas a confundir. Y al último, vas a terminar perdido. Solo como Marisela, con tu soledad. Eso es bien importante, familia. Bien importante permanecer en lo que realmente nuestros pastores nos enseñan, nuestros apóstoles. Créemelo, familia. Ahorita hay muchos que se ponen ahí, que son falsos pastores, falsos profetas. Pero si tú eres espiritual, tú puedes discernir cuando es el Espíritu Santo que te está hablando. Pero cuando no, mira, no entra la palabra, como que no. Hay algo que no está bien. Y más, si tú lees la Biblia. Y más, si tú tienes comunión con el Padre. Y más, si platicas con el Espíritu Santo, Él te va a revelar, Él te va a decir. Créemelo. Pero tienes que darte la oportunidad de eso. ¿Vamos bien? Mira, hoy en día está la apostasía. Hoy en día hay herejías. ¿Sabes qué es una herejía? Escucha bien lo que es una herejía. Herejía, falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo
correr el riesgo de alejarse de Dios. Y otra vez, herejía, falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. ¿Qué es nociva? Que hace daño, familia. ¿Qué es desvirtuar? Que haz de cuenta que te dan gato, ¿qué crees? Por liebre. Así es, familia. Y créemelo, familia, que si tú empiezas a caminar en otra enseñanza de lo que tú estás aprendiendo en tu casa, en tu iglesia, te vas a confundir. Vas a dudar. ¿Sí me explico? Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Mira, tú y yo, hay muchos que a lo mejor apenas van llegando, son recién llegados a la iglesia. El problema es que a veces el que se quedó con esa duda, el que ya está creyendo en otra enseñanza, a veces el problema es de que no se queda callado. Ya después, ¿qué crees que hace? Le empieza a platicar a los demás. Y sin darse cuenta, empieza a caer en la cizaña, la murmuración, la división. No, es que el pastor está mal. No le creas, esa enseñanza está mal. No es cierto. Unas mentiras. Escucha bien. Sin darse cuenta, él mismo está haciendo parte para dividir, ¿qué creen? La iglesia. La iglesia. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de entre ellos a veces hay recién llegados. Imagínate, si una de esas personas, de esas familias, le comparten a ese recién llegado, ¿qué crees que va a pasar? Lo más probable, que sea piedra de tropiezo. Mira, los tropiezos son necesarios. Dice, para crecer, para morar. El problema es cuando uno es de piedra de tropiezo. Ahí aguas, porque ahí, si Dios nos va a demandar las almas. Por eso tú y yo como miembros, como iglesia, tenemos que cuidar a los recién llegados. Los que ya conocemos, cuidarlos. Porque sí puede pasar eso, familia. Créemelo, la iglesia está creciendo y cuando está creciendo, siempre casualmente se viene ese tipo de detalles. ¿Por qué será? Porque están viendo la gloria de Dios. Créemelo, familia. Y es importante que tú y yo aprendamos de esto. Se nos quede bien grabado lo que te dicen tus pastores, tus apóstoles. Por algo te lo dicen, porque uno puede discernir, uno ya aprendió. Hay mucho cuidado, familia. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Yo tengo ojos aquí, pero no tengo ojos acá atrás, ni aquí a los lados. Hay cosas que yo no alcanzo a ver, pero que tú sí puedes ver y tú me puedes decir, y tú me puedes preguntar. Para poder ¿qué? Orden. Para poder corregir con verdad y misericordia. Con espíritu de mansedumbre. Si se deja, si no se deja, ni modo. ¿Ah? Pero créanmelo, familia, muchas veces eso pasa, familia. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Estamos bien? Santiago 1:6. Te lo comparto porque cuando llegué a la iglesia, yo tenía 3 meses. 3 meses había llegado a la iglesia. Y no fui aquí adentro, fue allá afuera, donde a mí me hablaron y me decían, no, es que esa iglesia donde tú vas es una doctrina de hombres. Y Pues ya un recién llegado, quiero no que creen, me hicieron como tambalear, como dudar, así como que, santo Dios, ¿en serio? Pero yo sabe lo que sí hice bien, es que no me quedé callado. Yo pregunté a uno de los ancianos y me dijeron, mira Ramiro, no dejes que apaguen tu luz. Hombre, cuando me dijeron eso que me como que dije, no, como que desperté, ¿va? Y de ahí para adelante se acabó todo eso.
Pero siempre cuando recién llegan, siempre como que viene esa parte de quererte hacer dudar donde tú estás, donde tú llegaste, donde tú estás creciendo. Pero mira, familia, no tengas duda. No tengas duda porque sé que Dios ha hecho algo. Y sé que Dios se te ha manifestado. Y sé que tú lo has sentido. Y sé que también te ha dado sueños, Dios. Y tienes tus testimonios. Yo lo sé. Y que te ha tocado hasta, no sé si le ha tocado, pero aquí se han escuchado hasta los ángeles cantar en plena adoración. Hay testimonio. Se ha podido percibir la fragancia del Espíritu Santo. Porque también se respira eso. Yo cuando estaba allá afuera, yo nunca supe nada de eso. Y cuando llegué aquí, empezaron a pasar todas esas manifestaciones de poder. Quiere decir que aquí está Dios. Aquí está Dios. Y tú has sido testigo de varios testimonios que han pasado aquí. Hay palabra profética. Hay palabra también de conocimiento que a veces se da, que el pastor no sabe nada, pero como que si supiera todo. Hay muchas cosas que pasan aquí, familia, que son testimonio de que Dios está aquí. Porque te aseguro que hay muchas cosas que ya no eres el mismo de antes. Y eso quiere decir que Dios está obrando. Está obrando, familia. ¿Vamos bien? Aquí vamos. Santiago 1:6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante ¿qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok. Fíjate, familia. Yo me ha tocado vivir, conocer, que hay familias, hay personas que andan de iglesia en iglesia y en iglesia. Y lo único que manifiestan es su inestabilidad, su inmadurez. Porque están esperando escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y cuando no escuchan, empieza el berrinche, empieza el cuestionamiento al pastor, a Dios. Y andan como chapulín aquí, por allá, andan de nómadas, brincando por aquí, por allá. Y no crecen, siguen todavía como los pitufos, enanos. ¿Por qué? Porque no echan raíces. No echas raíces. Imagínate, tú agarras una planta. Vamos a suponer te regalan una planta. La agarras, la pones en una maceta, pum. Y como la semana la vuelves a quitar de ahí, ahora la vas a poner a otra maceta. Y luego como la semana la agarras de ahí y la vas y la llevas a tu lugar. Te hago una pregunta. ¿Va a poder echar raíces esa planta? ¿Va a poder crecer? Nada. Así es la gente que anda de iglesia en iglesia, llevada como las olas del mar. No sé quién ha estado en el mar abierto, imagino que Pablo, que fue pescador. Y cuando sopla el viento, que las olas andan de aquí y para allá. Porque no tienen raíces. No tienen raíz, no han echado raíces. Y andan de aquí y para allá. Y diciendo, es que en aquella iglesia hacen esto y esto y esto. Como le digo, ¿y por qué no está allá? Se salen de esa iglesia y luego van a decir lo mismo de la otra iglesia. No, es que en aquella iglesia sí, 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 sí. Lo mismo. ¿Quién será el problema? ¿La congregación? ¿Dios? ¿O el Hijo de Dios? Más bien el niño de Dios, porque 10 añotes, 15, 20 añotes en el Evangelio y todavía siguen igual. Y he conocido personas de 1 año o menos, pero que han dispuesto su corazón a obedecer a Dios, al temor a Dios, que quiere decir sujetarse a Dios, obedecer a Dios. Y miren, así maduran, familia, más que uno de 20 años, porque no es por la edad ni por los años, sino es por la obediencia, el sometimiento a Dios.
Créemelo, familia. Créemelo, yo lo he visto. Y esa es la parte que nosotros debemos de cuidar. Créemelo. Mira, entre más hablen de ti, más te quieren conocer. ¿Sí me explico? Van a hablar de la iglesia donde estás, van a hablar de ti, pero entre más hablan de ti, quieren saber de ti. Porque como que les gana el celo, la envidia de ver la gloria de Dios. Y entre más quieren ver más a la iglesia, ¿qué crees? Más la gloria de Dios, ¿qué crees? Se manifiesta, como diciendo, aquí estoy yo, esta es mi obra, y nadie la va a parar. Nadie, en familia, nadie. Por eso, créemelo, familia, estás en un lugar donde está el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios. Si no, te digo una cosa, no sintieras nada, no hubiera testimonio, no hubiera manifestaciones de Dios, no lo hubiera, familia, créemelo, no lo percibieras como lo has percibido. Y te digo una cosa, esto no es nada de lo que viene, créemelo, te vas a sorprender, te vas a maravillar cuando veas esos prodigios y señales que ni te imaginas, que Dios va a manifestar. Así es, familia. Así que no dudes de dónde estás. Cuida tus oídos, cuida lo que ves, cuídalo, familia. Créemelo, cuídalo todo eso. No tengas duda dónde estás. No tengas duda de eso. Amén. Filipenses 4:9. Y recuerdo que estaba viendo en un Face que le hacían una pregunta a un pastor que si estaba bien estar en dos congregaciones. Santo Dios. Aleluya, amén. Santo niño toche, dice la... Ay, no. Dice el pastor. Claro que es imposible estar en dos congregaciones, familia. Te voy a decir por qué. Porque eso te va a crear confusión. Y haces a un lado, ¿qué crees? La lealtad. Escucha bien, la lealtad. Porque el que a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. Al que a dos iglesias sirve, con una va a quedar mal. Porque con una vas a ser deslealtad. O sea, no vas a ser leal nunca. Porque a lo mejor un día te va a decir tu pastor de esa congregación, oye, fíjate que vamos a ir a hacer eso. Oh, pastor, es que no puedo, porque me tocó servicio en aquella congregación. Y vas a quedar mal con esa congregación. Y viceversa, oye, fíjate que vamos a hacer servicio. Y pastor, no puedo, porque tengo que ir a aquella congregación. Y ni haces, ni dejas de hacer. Ni haces, ni dejas de hacer. Ni cachas, ni pichas, ni bateas. No haces nada. ¿Por qué? Porque realmente no echas raíces a donde Dios te añadió. Porque Él te añadió a un cuerpo, a una congregación. ¿Sí me explico? Y ahí es donde tú vas a dar frutos. Ahí es donde tú tienes que permanecer y crecer y madurar. Pero si andamos de aquí para allá, ¿qué creen? No vamos a crecer. Nos vamos a confundir. Y vamos a pensar, ¿realmente eres tú Dios? No, más bien eres tú, va a decir Dios, tú. Porque andas de aquí para allá, dudando de mí, no creyendo en mí. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y ganamos rumbo para allá, rumbo para acá. Perdidos, perdidos, familia. ¿Vamos bien? Y es algo tan sencillo que dice el apóstol Pablo, tan sencillo, familia. Sí, yo sé que el seguir a Cristo no es fácil, familia, pero es lo correcto. Escucha bien, ¿eh? El seguir a Cristo no es fácil, pero es lo correcto. Porque el que quiera seguirme, que cargue su cruz. Filipenses, escuchen bien, ¿eh, familia? Pongan mucha, pero mucha atención.
Filipenses 4:9. Y dice así, escucha bien, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué tan sencillo es esto, familia? ¿Qué tan sencillo es de lo que tú estás aprendiendo aquí, de lo que aquí te están enseñando? Solamente llévalo a cabo. Solamente hazlo y Dios va a estar contigo y vas a tener paz, tranquilidad. Es tan sencillo, familia. El apóstol Pablo les estaba dando testimonio. Una, principalmente, de que él, lo que él les compartía, lo estaba viviendo en su vida. Y que él era un ejemplo de lo que hablaba y de lo que él hacía. Por eso decía, lo que ustedes oigan de mí, lo que tú hayas recibido de mí, hazlo, llévalo a cabo, practícalo y todo te va a ir bien. Amén. ¿Para qué buscamos más allá de lo que todavía no es el tiempo? Todo es a tu tiempo, Dios te va llevando poco a poquito. Por eso hay que tener cuidado lo que vemos en el Facebook. No te digo que no veas, claro que puedes ver, yo también lo he visto. A mí también Dios, el Espíritu, me ha puesto a detenerme de repente a ver pastores. Pero yo puedo discernir cuando viene de parte de Dios y cuando es palabra de Dios y cuando está el Espíritu Santo guiando a ese pastor. Tú puedes sentir, pero hay unas familias que de plano, santo Dios, increíble familia, increíble, que te quedas pasmado de cómo realmente hay gente que le cree a esas personas. Abusados, familia. Esto es bien sencillo. Solamente lo que has escuchado, has oído y recibido, llévalo a cabo. Y se te va a quitar todas tus dudas. Todo lo que tú crees, lo que tú piensas. ¿Sí me explico? Por eso dice el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Dios. ¿Sí me explico? Haced lo que yo hago. Eso que ves que yo hago para Dios, hazlo tú también, decía Pablo. Hazlo tú también. ¿O acaso algún día usted me ha visto borracho? ¿Usted algún día me ha visto peleando, diciendo malas groserías? ¿Usted algún día me ha visto que yo ando de vacaciones y dejo aquí la iglesia sola? ¿Usted algún día ha sabido algo que dicen por ahí? No soy perfecto, soy humano, me puedo equivocar. Pero usted ha sabido algo que usted me haya visto, que usted haya escuchado de mi boca, algo que diga, ay Señor, según yo me acuerdo, ¿no? Que puede pasar, me puedo equivocar, claro que sí. Pero según yo, familia, créanmelo, que día con día trato de morir a mi yo, al Ramiro. El apóstol Pablo nos dijo algo muy importante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo aprendió a vencer a Pablo. Escucha bien, ¿eh? El apóstol Pablo aprendió a vencer a Pablo. A día tras día, matar a Pablo. Por eso decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Créemelo, familia. Por eso te digo, lleva a cabo lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú recibes. Es muy sencillo esto. Es muy sencillo, familia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Los veo muy serios, ¿eh? Los veo muy serios. ¿O estamos aprendiendo algo o no? ¿Sí? ¿Sí estamos aprendiendo? Aleluya, amén. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7.
Amén, ¿estamos ahí? Ok. Proverbios 3:7, ok. Escucha muy bien esta palabra. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en lo que ven tus ojos, en lo que oyes. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira, familia, te voy a compartir algo. Como todo persona que recién llega al camino de Dios, vas a tener dudas siempre. Vas a tener dudas en el caminar. Pero algo que te puedo compartir yo es que no seamos sabios en nuestra propia opinión, en lo que creemos, en lo que pensamos. ¿Qué te quiero decir esto? Que si tú tienes una duda, pregunta. No te quedes con eso, no te lo guardes. Porque si tú no hablas, mira, el Pinky aquí va a empezar a trabajar, va a empezar a maquinar. ¿Sí me explico? A maquinar, a trabajar. Y el silencio, familia, es uno de nuestros peores enemigos, quedarte callado. Porque en el silencio hay suicidios, en el silencio hay divorcios, en el silencio hay golpes, en el silencio muchos se van de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No, pastor. ¿Y qué pasó? Tanto tiempo sin verte. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué te fuiste? No, pastor, es que a mí me dijeron esto y esto y esto. ¿Cómo? Y uno sin saber por qué se veía. ¿Y por qué nunca me platicaste? ¿Por qué nunca me preguntaste? Y lo más triste, familia, que esa persona abandonó la iglesia por uno de la congregación. ¿Qué fue qué? Pie de tropiezo. Santo, que esa me duele mucho, me da mucha tristeza. Es ahí donde nosotros tenemos que preguntar. La verdad os hará libres. Platícalo. Pregunta. Pregunta, nunca te quedes con la duda. Porque si tú no preguntas, te digo, vas a empezar a quedarte de películas aquí, historias de tu iglesia, del pastor, de los miembros, de los siervos, y te vas. Sin antes, ¿qué crees? Haber preguntado, haber pedido el consejo. Consejo no pedido, consejo no dado. Y eso es parte de la humildad, familia. Preguntar siempre. Es muy importante. Y créemelo, familia, tenemos que caminar juntos de la mano. Porque el que no es conmigo, yo Jesús, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Así es esto. Créemelo. Mira, estaba Pedro predicando, dice, en el pórtico de Salomón. Un ejemplo que estaba aquí fuera de la iglesia, Pedro compartiendo las buenas noticias. Y como Dios manifestaba prodigios, señales, había liberaciones, había sanidades, testimonios. ¿Se dan de cuenta que la secta de los saduceos, que es una secta? Es un grupo apartado de la verdad, de la palabra de Dios. Como que les ganó el celo junto con el sumo sacerdote. Y ahí van con Pedro y lo agarran y lo avientan a la cárcel. Dice que a Pedro y a los demás apóstoles. Y dice que en la cárcel se apareció un ángel del Señor. ¿Que les abrió qué? La puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Les abrió la puerta el ángel. ¿Y qué les dijo el ángel? Porque el ángel significa mensajero. Vayan y sigan predicando. Hagan lo que estaban haciendo. Pues ahí van obedientes ellos, ¿verdad? Ahí van. Y seguían predicando. Y de repente volvieron nuevamente, según el sumo sacerdote y el demás concilio, mandó unos aguaciles supuestamente
para que trajeran a Pedro y los demás apóstoles que supuestamente estaban en la cárcel, pero ya no estaban. Oh, pues ya no están. ¿Quién sabe qué pasó? Y ya de repente, no, que ya están predicando, allá por las Palmitas, le dieron para allá. Y allá van. Y de repente les dice Gamaliel, un doctor de la ley, les dijo, tengan mucho cuidado, que no sean hallados luchando contra Dios. Les dijo, porque dijo dos nombres que aparecen en la Biblia ahí, que esos dos hombres habían levantado supuestamente una obra, pero que dice que desapareció el que comenzó la obra y todos los demás fueron dispersos. O sea que no era de Dios, ¿verdad? ¿Llamará de qué? De petate y... Pero si la obra es de Dios, nadie la va a poder detener, porque es la obra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno comparte. Porque muchas veces tú no luchas con la iglesia, tú no luchas con el pastor, luchas con Dios, porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, familia. Las ovejas las compró Cristo con su sangre preciosa. No es mi iglesia, es la iglesia de Él. Tú y yo solamente somos administradores de la gracia de Dios. Pero la obra es de Dios. Por eso el apóstol Pablo, se halló encontrando luchando contra Dios, porque él estaba luchando con la obra de Dios. Imagínate tú y yo, ¿cómo vas a luchar con Dios? O sea, tú imagínate una punta de hierro así, y tú mismo, ¿qué crees? Dándote de topes, ¿qué vas a sentir? ¿Le vas a hacer algo a la punta de hierro? Tú mismo te vas a lastimar, tú mismo te lastimas, tú mismo te hieres. Por eso, familia, créanmelo, cuidemos mucho esta congregación, este templo. Créanmelo, familia. Si tú escuchas algo, si tú ves algo, compártelo, dilo, no te quedes callado. Porque si tú escuchas y te quedas callado, uno mismo se corrompe con ese que te está susurrando, con ese que te quiere hacer dudar. Aleluya, amén. Así es, familia. Tengamos mucho cuidado. Y a veces, de los que menos imaginamos, son los que nos vienen a susurrar. Y el problema es que ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo, porque caen en el espíritu del error, pensando y creyendo que el error es el pastor, es la congregación. No, el error es él. El error es él, porque no camina en la visión, porque no camina en la enseñanza de sus pastores. Por eso es el error de él. Y ahí es donde tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, familia. Y uno tiene que seguir caminando. Uno tiene que seguir adelante, familia. El que quiera estar contigo, va a estar contigo, va a caminar contigo. Y el que no, uno no lo puede retener. Uno no puede aferrarse a la persona. Porque Gálatas 5 dice, Cristo los hizo libres. Y si tú te aferras a quererlos sostener y a quererlos retener, ¿qué crees? Tú no le estás dando la libertad, ¿eh? Tú como lo que estás como reteniendo a fuerzas. Si ya le hablaste una vez, si ya le compartiste una vez, ya no puedes hacer nada. Cristo mismo, familia, escucha bien. Cristo nunca detuvo a nadie. Cristo nunca retuvo a nadie. Si te quieres ir, adelante. Oh, Señor, dura cosa es tu palabra, decía Pedro. Pedro, ¿tú también te quieres ir con ellos? Señor, ¿a dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Él aprendió y comprendió que no había otro mejor camino que Jesús. ¿Qué Jesús, familia? Y no lo hay más que Jesús. Por eso he aprendido a eso, familia. A que tienen que seguir adelante. Seguir adelante, familia. Seguir caminando en la visión. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero créemelo, familia,
No te quedes con la duda. Pregunta, pide consejo. Porque la verdad os hará libres. Se acaba eso. Se acaba todo eso. Créeme. Es tan sencillo. Es muy fácil. Pero solamente tienes que hablar. Tienes que declararlo. Tienes que confesarlo. ¿Vamos bien? Así es, familia. Pónganse de pie, familia. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Cierra tus ojos y donde está su momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Eres santo, eres hermoso, eres precioso y eres maravilloso, mi Dios. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la autoridad, mi Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, mi Dios, como siempre que traes a nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Espíritu Santo, hermoso, precioso, maravilloso. Tú que eres el guía de esta congregación. Tú que eres el consolador, el comandante, el capitán de esta congregación, mi Dios. No permitas, Señor, no permitas que nuestros ojos, que lo que escuchamos, Señor, que lo que vemos, nos aparten, Señor, de la verdad. Nos aparten, Señor, de la sana doctrina, Señor. Sabemos que en estos tiempos, Señor, habrá momentos difíciles, momentos complicados, momentos, Señor, donde van a querer, mi Dios, hacernos confundir, hacernos dejar de perseverar, de mantenernos firmes, Señor, en lo que escuchamos, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos oído, Señor, de parte tuya, Señor, a través de tus siervos, a través de tus pastores, a través, Señor, de tus apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Eres santo, eres hermoso, eres precioso, mi Dios. Y la gloria y la honra es para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete de alguien. Y primeramente, Dios, nos vemos el viernes. Amén. Cuídense, familia. Dios les bendiga grandemente.